Hoy vamos a hablar de un tema bastante delicado, pero desde este canal de criminología y seguridad. Vamos a hablar de algo de lo que ya habíamos hablado antes, pero no con tantos datos que ya están disponibles en las redes sociales, están disponibles en los sitios web abiertos y de los cuales la prensa chilena al parecer no se atreve a hablar. Estamos hablando de la trata de menores de edad desde Haití a Chile vía Brasil. Entre el año 2015 y el año 2026 han habido 0 condenas a empleados públicos, así como lo escuchas. 0 condenas desde el año 2015. Y analizamos este fenómeno desde la criminología y desde la seguridad, porque desde una perspectiva criminológica y de la seguridad transnacional, el flujo migratorio haitiano hacia el cono sur no ha sido un movimiento completamente espontáneo, sino un fenómeno instrumentalizado por mercados criminales adaptativos. Las redes de tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, particularmente de niños, niñas y adolescentes, han explotado sistemáticamente las asimetrías económicas regionales, las crisis político-humanitarias de origen y de manera crítica, las vulnerabilidades institucionales y operativas de los estados de tránsito y, por cierto, los estados de destino. Este informe en el canal de Pablo Fontiroig consolida la evolución del esquema logístico entre el año 2015 y el año 2026, desnudando un patrón de impunidad judicial respecto a los nexos internos del aparato público chileno y una desconexión informativa que omitió las alertas tempranas emitidas desde Brasil. Veamos la evolución del esquema operativo y los patrones de ingreso entre el año 2015 y el año 2026. El análisis de seguridad del periodo 2015 a 2026 demuestra que las organizaciones criminales aplican el principio del desplazamiento del delito, cuando el Estado bloquea una vía legal o una vía administrativa. La red no desaparece, sino que muta su modus operandi hacia una nueva vulnerabilidad en el sistema. Si pensamos en la evaluación del patrón de ingreso entre el año 2015 y el año 2018, podemos hablar del fenómeno del turismo laboral. Vuelos charter masivos con líneas aéreas creadas de la nada, como LAU, como WAN, un mecanismo del sobre amarillo, el falso sustento económico, un ingreso formal como turistas en el aeropuerto de Santiago, a vista y paciencia de todos quienes nos movíamos por el aeropuerto Nuevo Pudahuel. En 2018 pudimos apreciar una reacción administrativa, una imposición del visto consular de turismo, estamos hablando del decreto 776, y un bloqueo del flujo turístico masivo por vía aérea directa. Entre el año 2019 y el año 2024, todos fuimos testigos de las rutas terrestres y el fenómeno de remigración, es decir, un desplazamiento hacia pasos habilitados y un copamiento de los pasos no habilitados. Ahí pudimos apreciar quiénes somos transnacionales, quienes nos desplazamos por distintos países, las redes de coyotes o coyotes en Brasil, operando en las fronteras terrestres. Entre el año 2025 y el año 2026 está la fachada de la reunificación familiar, que entre paréntesis nunca funciona para chilenos, siempre funciona para ciudadanos extranjeros. Estamos hablando de la reactivación de vuelos charter autorizados por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Además, un uso instrumental de la visa de reunificación familiar para NNAs y un deficiente control de consanguinidad, o sea, un deficiente control de la tutoría legal. Llegamos al hito del año 2025 con la instrumentalización de la infancia.
el caso detectado en el año 2025 y ya denunciado por redes sociales, pero increíblemente desde el año 2015 ningún empleado público se dio por enterado, el caso detectado recién 10 años después. Por eso digo que muchos aplauden a la Contralora Dorothy Pérez, pero en realidad Dorothy Pérez ha estado en la Contraloría desde el año 2015. La pregunta es como funcionaria no lo vio antes. No, bueno, esas son las preguntas que se tiene que hacer la clase política y quienes aplauden a quien está obligado a hacer un trabajo porque recibe el sueldo. El caso detectado en el año 2025 por la Contraloría General de la República de Chile, 10 años después, y judicializado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, 10 años después, bajo la mirada del fiscal Francisco Jacir, representa la fase más crítica del esquema, el uso de menores de edad como salvoconducto. Al estar cerradas las vías del turismo simple, las redes utilizaron la figura de reunificación familiar para coordinar vuelos charter. La deficiencia radicó en que los adultos acompañantes ingresaron con menores cuya filiación o tutoría legal jamás fue verificada en el origen, ni durante el trayecto, ni en las ventanillas de control migratorio en Chile, configurando un escenario de altísimo riesgo de trata de personas y tráfico de menores. La pregunta es, ¿dónde estaban los diputados y los senadores de Chile entre el año 2015 y el año 2025? Porque se supone que el rol de un diputado es el rol fiscalizador. Ahora entremos en la radiografía de la impunidad. Hay 0 condenas efectivas a funcionarios públicos entre el año 2015 y el año 2026. El examen de comportamiento judicial chileno frente a la corrupción pública asociada a delitos migratorios arroja una cifra concluyente y alarmante desde la óptica de la seguridad de Estado. 0 directivos, 0 funcionarios de migraciones, 0 miembros de la Policía de Investigaciones de Chile se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad efectiva. Estamos hablando de cárcel real por estos hechos entre el año 2015 y el año 2026. Esta brecha entre la gravedad del delito transnacional y la sanción penal efectiva se explica por 3 dinámicas procesales. Primero, la calificación jurídica. Estamos hablando de cohecho versus tráfico de inmigrantes. El tipo penal de tráfico ilícito de migrante, el artículo 411 bis del Código Penal chileno, exige probar que el sujeto promovió, financió o dirigió el ingreso ilegal desde el exterior. En los tribunales, los defensores de los empleados públicos corruptos logran sistemáticamente reconducir los cargos hacia delitos de corrupción funcionaria como cohecho, falsificación de instrumento público o fraude. Y se argumenta que el funcionario no organizó la red en el extranjero, sino que simplemente aceptó un soborno, una coima, un pago, para tramitar una visa ideológicamente falsa o saltarse un protocolo de fiscalización cuando el migrante ya estaba en la frontera o en el territorio nacional. En segundo punto tenemos el mecanismo de las penas sustitutivas, porque al ser condenados por cohecho o por falsificación, las penas asignadas por el Código Penal suelen, mis queridos amigos, situarse en rangos que van desde los 541 días hasta los 3 años de presidio. Al tratarse de funcionarios públicos que por lo general no cuentan con antecedentes penales previos, el sistema procesal penal chileno les otorga de forma automática el beneficio de pena sustitutiva de reclusión. Mecanismo de cumplimiento, bueno, los empleados públicos declarados culpables cumplen finalmente su sentencia bajo regímenes de libertad vigilada intensiva o
remisión condicional, o sea, estamos hablando de firmas mensuales, o reclusión nocturna domiciliaria. O sea, no ingresan a recintos penitenciarios a pesar de haber participado en el esquema de trata de personas y menores de edad. Entonces, ahí tenemos la sanción administrativa como techo, porque la persecución contra el aparato estatal se agota simplemente en la sanción administrativa. La destitución fulminante de la PDI o del Servicio Nacional de Migraciones, sumada a la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, es lo último. Si bien esto extirpa la manzana podrida del aparato estatal, desde la criminología de control social se genera un déficit de disuasión, ya que los miembros de las agencias de control arriesgan perder el empleo, pero no la libertad, frente a un negocio criminal que reporta millones de dólares en ganancia. Pero lo más preocupante son los medios chilenos, porque los medios chilenos en ningún momento hablaron de la conexión de Brasil y Chile, que fue la alerta omitida en la agenda pública chilena en el gobierno de Bachelet, en el gobierno de Piñera, en el gobierno de Boric y, por supuesto, en el gobierno de Kast, al que tanto le gusta sacarse fotos con Lula da Silva. Queridos amigos, antes de continuar, permítanme un paréntesis fundamental para el futuro de este canal. Del 1 al 8 de octubre voy a iniciar el despliegue en terreno de mi segunda investigación criminal de campo, que busca la escritura de la tesis del falso estallido social y quienes están detrás. Estoy hablando de la segunda fase en la macro zona sur. Y si bien en la primera etapa rescatamos documentación clave fuera de la red, en este viaje vamos a conectar la investigación académica con la realidad más compleja del territorio. ¿Cuál es el objetivo? Desentrañar la otra ruta del financiamiento detrás del estallido social. Falso. Este viaje es el motor analítico de nuestra tesis y nos va a permitir tres cosas cruciales. Primero, validar en terreno las rutas y la logística financiera de los eventos analizados. Segundo, cruzar los datos de inteligencia criminal con la seguridad actual de la zona. Tercero, robustecer el rigor técnico, transformando hipótesis en conclusiones sólidas y completamente libre de sesgos. Súmate a esta pretesis, a esta misión. Para sostener esta autonomía y cubrir la logística crítica entre Santiago, Asunción y la macro zona sur, activé la meta la primera semana de junio, donde busco 3.000 suscriptores en todas mis redes sociales comprometidos que aporten solo 1.000 pesos chilenos, $1. Hacer investigación seria, rigurosa y sin filtro exige una independencia absoluta, y esa independencia solo la financian ustedes. No dependo de corporaciones ni de agendas políticas, dependo exclusivamente de ustedes, que son mi comunidad. Los enlaces oficiales de apoyo están fijados en la descripción del video y en el primer comentario. Y a quienes ya se pusieron la meta y aportaron, que son 18 personas que ya aportaron el 4,23% de la meta, muchas gracias por hacer posible este nivel de análisis técnico. Cerramos el paréntesis y volvemos a lo que nos convoca. Estamos hablando en este video, en el canal de Pablo Fontirroy, de la trata de menores de edad desde Haití a Chile vía Brasil. 0 condenas a empleados públicos desde el 2015. Hemos hablado del fenómeno desde la criminología y la seguridad. Hablamos de la evolución del esquema operativo y los patrones de ingreso que se repitieron entre el año 2015 y el año 2026. Hablamos del hito del año 2025, la instrumentalización de la infancia. Hablamos de la radiografía de la impunidad. 0 condenas efectivas a funcionarios públicos entre el año 2015 y el año 2026. Hemos hablado de la calificación jurídica del cohecho versus el tráfico de migrantes. Hemos hablado del mecanismo de las penas sustitutivas y hemos hablado de la sanción administrativa como techo frente a este delito. Pero vamos a hablar de algo que los medios de comunicación chilenos no se han atrevido a hablar: la conexión Brasil-Chile.
la alerta omitida hasta hoy en este gobierno en la agenda pública chilena. Una de las mayores fallas de inteligencia migratoria y cobertura medial en Chile fue el tratamiento de la conexión con Brasil. Mientras que en Chile el debate se centraba en la llegada directa desde Puerto Príncipe, los medios de prensa brasileños, estamos hablando de O Globo, el Folha de Sao Paulo o The Intercept de Brasil, y la academia de ese país, las universidades, ya documentan detalladamente la existencia de un corredor, escuchen bien, transnacional y un fenómeno de remigración cíclica entre Chile y Brasil, que nunca fue dimensionado en las agendas de seguridad chilena. Y acá están las claves de la conexión brasileña, la remigración económica entre el año 2016 o 2018, la remigración económica. Brasil recibió la primera gran ola haitiana tras el terremoto del año 2010 para las obras de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Tras la crisis brasileña del año 2015, la prensa de ese país alertó masivamente que miles de haitianos estaban abandonando los estadios del sur, Sao Paulo y Paraná, para dirigirse a Chile, atraídos por la estabilidad del peso chileno. Las redes de transportistas brasileños y agencias de viajes locales coordinaron las rutas terrestres que iban de Brasil, cruzaban Bolivia y Perú e ingresaban al norte de Chile. Se analizaron el efecto rebote y los coyotes fronterizos, porque cuando Chile impuso, ven cómo van concadenados, terremoto de Haití del 2010, mano de obra barata para construcción de los estadios para la Copa del Mundo de Brasil, migración de todos los empleados por la crisis brasilera en el año 2015 hacia Chile desde el estado de Sao Paulo y Paraná a través de buses que pasaban por Bolivia y por Perú y llegaban al norte de Chile. Y luego el efecto rebote y los coyotes fronterizos, porque cuando Chile impuso el visto consular en 2018 y endureció las regularizaciones, la Policía Federal de Brasil y los medios fronterizos como en Corumbá o en Mato Grosso do Sul encendieron las alarmas por el flujo inverso. Haitianos atrapados en el limbo burocrático chileno comenzaron a regresar a Brasil. La prensa brasileña denunció la aparición de redes de coyote que cobraban altas sumas en la frontera para adulterar pasaportes y estampar timbres falsos de reingreso a Brasil. ¿Cuál era el destino final? El Darién. Informes consolidados en Brasil de las autoridades demostraron que las fallas de absorción de Chile y Brasil convirtieron a ambos países en bases de operaciones para el despliegue hacia Estados Unidos. Los datos de la OIM y los registros de Panamá revelaron que los miles de haitianos que colapsaron la selva de Darién viajaban con niños de nacionalidad chilena y brasileña, nacidos durante este largo periplo transnacional que las autoridades chilenas fallaron en monitorear en forma conjunta. Queridos amigos, acá estamos frente a una asimetría penal. Mientras las estructuras civiles y extranjeras que operan el tráfico de personas reciben severas penas de presidio efectivo, estamos hablando entre 5 y 15 años, las redes de apoyo internas del Estado chileno se disuelven en la burocracia judicial de los delitos de corrupción, resultando en cárcel efectiva cero para los funcionarios públicos. Estamos hablando de la falla exprofeso de cooperación internacional. El esquema criminal se aprovecha de la falta de interoperabilidad de los datos en tiempo real entre las policías de Brasil, Bolivia, Perú y Chile
permitiendo que un patrón detectado en el 2015 y publicado por Brasil, Paraguay, Argentina y todos los países, menos Chile, tarde años en convertirse en una línea de investigación formal por una agencia de control chilena como es la Contraloría, 10 años después. Estamos hablando de una vulneración sistémica de la infancia, porque el paso del fraude de turistas con sobre amarillo en el 2017 al uso fraudulento de reunificaciones familiares de menores en el año 2025 demuestran que las redes criminales transnacionales poseen una plasticidad jurídica superior a la capacidad de fiscalización de las fronteras aéreas y terrestres del Estado chileno. Por último, me van a decir que el presidente José Antonio Kast, que era diputado en el año 2016, no sabía que esto estaba pasando en Brasil, si es muy amigo de los Bolsonaro. Me van a decir que Boric no sabía que estaba pasando esto, si es muy amigo de Lula. Me van a decir que Bachelet no sabía que estaba pasando esto, si es muy amiga de Lula y Dilma. Y me van a decir que Piñera no sabía esto, si era socio de Lula y de Dilma, de Bachelet, amigo de Boric, se reunían en el edificio de Rosario Norte y en un hotel, saliendo por la cocina con José Antonio Kast. Les dejo esta pregunta para que ustedes solos lo piensen. ¿Por qué la Contraloría de Chile, 10 años después, comienza a investigar esto que se ha denunciado desde el año 2015, pero recién ahora comienzan a investigar? Queridos amigos, 62.817 suscriptores en este canal de YouTube. Si quieres suscribirte a este canal de YouTube, dale a la suscribida, dale a la compartida, dale a la campanita. Estamos a 37.183 personas de llegar a los 100.000. Gracias Juan Carlos y gracias Alicia por ser miembros del canal. Personas que apretaron el botón unirse y han decidido unirse a este canal de YouTube. Gracias Jorge por tu aporte voluntario en el Banco Falabella. Gracias Georgia, a quien realizó un depósito en efectivo, Aida, Nagda, Janet y Gisela. Muchas gracias por estar presentes en la cuenta Ruth. Gracias Patricio por estar presente siempre en PayPal. Te invito a ti a estar presente en PayPal. Y gracias a mis mecenas de Patreon, ya llegaron sus aportes voluntarios mensuales a mi cuenta de PayPal. Puedes apoyarme con un super thanks abajo de este video y también a través de Global 66. Un informe mucho más técnico, mucho más denso, te lo dejo en mi canal secundario, Fontirroy Código Criminal. El análisis de las redes transnacionales y corrupción de baja intensidad en el corredor Haití, Brasil, Chile entre el año 2015 y el año 2026. Te invito, después de este video, si quieres saber más, a mi segundo canal y suscríbete a ese canal, Fontirroy Código Criminal. Nos vemos en un próximo video.